Buen fin de semana a todos. Aquí comenzamos y le damos la bienvenida a Comunidad Saludable, señor Santino. Estamos hablando de empresas saludables, de trabajo saludable. Y tenemos a un invitado. La verdad que es increíble el currículum de él. El señor Darío González es profesor en psicología, trabajo social, licenciado en criminalística, ciencias de la educación también, y además está realizando una maestría en ciencias sociales, también me dijo, en la Universidad de Quilmes. Así que muy buenas noches y bienvenido a la Comunidad Saludable. ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias por la invitación, a Jorge, a vos, por poder encontrarnos y poder reflexionar algunas cuestiones que me han invitado para venir a conversar con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a adentrarnos en el tema, Darío, con respecto a esto, el trabajo saludable. ¿Se realiza en Corrientes? ¿Cumplen con las normativas o no? Yo quería plantear, antes de entrar de lleno al tema trabajo y salud, o trabajo saludable, a mí me gustaría pensar con ustedes primero cómo entendemos nosotros al trabajo, ¿sí? Ese concepto de entender como un lugar donde vamos a pasar mucho tiempo, o sea, cómo nos preparamos nosotros para el trabajo, digamos, ¿no? Tenemos un primer momento, una instancia donde nos formamos, vamos a la escuela, nos preguntan qué queremos ser, ¿no? Uno se va representando cosas que haría en la vida. Después tenemos un largo transitar en eso que soñamos hacer o no soñamos hacer. Y después, bueno, llega una última etapa, podríamos, en términos sencillos, el organismo no responde más a la productividad. Entonces, hoy pensamos que primero, ¿qué queremos ser? Digo, uno sueña con cosas y ahí interviene este componente de posibilidades, ¿no? Hay mucha gente que sueña con ser algo. Exacto. Y tiene posibilidades, y hay mucha gente que sueña con ser algo y no tiene posibilidades. Pensemos lo más desfavorable, pensemos en la gente que no tiene posibilidades de ser lo que quiere ser y tiene que solventar o resolver su cotidianidad porque necesita vivir. Y en ese vivir lo tiene que hacer en forma saludable. Y entonces ahí tenemos que pensar, yo le decía a Jorge hoy en una conversa antes de entrar, plantearnos metas, ese deseo que tengo de llegar a algún lugar, ¿sí? Lo otro que a mí me parece que tendríamos, yo le decía hoy a Jorge, también hay muchas situaciones en donde yo concurro a un trabajo cotidianamente que no me gusta. Entonces mi consejo era, bueno, esa es tu realidad hoy. ¿Qué hacemos para cambiar la realidad que te encuentra vos en tu trabajo hoy? Y yo le decía, bueno, puede ser que no me gusta lo que hago, pero no me pagan bien, trabajo muchas horas, retaseo, le quito horas a otras actividades de la vida, ¿no? Al familiar, al deporte, a la distracción. Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué hago para cambiar esa situación? ¿Sí? Yo lo que me plantearía o lo que siempre he aconsejado es, no te enojes con tu lugar de trabajo, tómalo como aprendizaje, tómalo como un trampolín que a vos te permita luego cambiar de trabajo. Bueno, me decía Jorge, sí, bueno, Darío, pero eso significa que vos cambies de trabajo y genera otra situación, ¿no? Bueno, ahí también tengo que conocerme. Cuando uno trabaja debe conocerse a sí mismo, porque no es lo mismo cambiar un trabajo a los 20, a los 30, que cambiar de trabajo a los 50 o a los 55. Digo, hay mucha gente que se ha pensado o piensa que cuando tiene cierta edad ya no puede intentar estos cambios. Y los cambios deben ser pensados como oportunidades. Mucha gente, nosotros vemos, hemos pensado a esta pandemia como una oportunidad. ¿Sí? Digamos, yo que me dedico a la educación. Hay gente que se ha transformado y hay otras que sigue en su lugar y en su mismo cuadrado. No ha modificado nada. Porque los cambios genera en nosotros, en nuestro organismo, el 3 veces más, o sea, el 300% de energía que tenemos que disponer para ese cambio, para que lo aceptemos. Si no, nos quedamos en la zona de confort y nos conformamos, digamos, por decirlo de alguna manera, con eso. Y nos cuesta los cambios, pero es porque ahí juega la energía, digamos. Sí, y también los cambios generan miedos.
Sí. porque yo no sé lo que va a pasar más adelante. Y esa incertidumbre que te genera. Y me generan estrés porque estoy pensando en situaciones o en escenarios hipotéticos que no suceden, ¿no? Lo que yo no puedo manejar me genera eso, me genera ansiedad. ¿Sí? Y eso se canaliza conductualmente en los sujetos de diferentes formas. Hay gente que se deprime, hay gente que le pega por la comida. Todo cambio es bueno siempre. Y todo cambio me tiene que servir de aprendizaje. Digo, hay una capacidad humana que muchas veces no es como racionalizada, es la capacidad de pensar. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué la gente no piensa? Bueno, porque pensar genera trabajo, gasto de energía. Bueno, ahí está el secreto. Entonces hay que llenarse de energía. De eso depende que aceptemos los cambios naturalmente, o más fácil por lo menos. Así es. Y yo pensaba también en esto que venimos desarrollando. Bueno, si estoy en un lugar donde no es de mi agrado o no es lo que soñé, por un lado tengo que pensar cómo puedo cambiar esa situación, y por otro lado, en términos así en mi barrio diría, para pasarla bien, ¿qué hacemos en el lugar donde tengo que pasar muchas horas de mi cotidianidad? Exacto. Bueno, y en esto va el tema económico, que eso influye muchísimo, porque muchas personas están en un trabajo que no les gusta, pero económicamente están bien, o sea, pagan sus cuentas, están en su zona de confort. No les gusta donde están, no quieren estar con esas personas, su entorno le es cada vez más difícil y pesado, y eso repercute en el cuerpo de uno, en dolores, en molestias, en cosas que no se ven a simple vista, pero internamente sí, esa pesadez de ir todos los días al mismo lugar. Bueno, pensemos en esa situación donde yo percibo una remuneración por mi actividad muy buena, pero no es un lugar agradable. Eso me va a terminar generando una enfermedad que puede ser psicosomática, ¿sí? En términos de estrés, en términos de ansiedad, y que lo puedo somatizar. Yo he tenido un caso muy cercano de una colega que le salía sarpullido porque le generaba mucho estrés el lugar donde trabajaba. Empezó a tener problemas de sueño. Fue su reacción, nunca tuvo ese tipo de problema, y ahí hay que volver a esto, tenemos que conocernos, sí, ¿no? Y entonces, bueno, el primer consejo fue una atención especializada, digo, alguien que sepa. Y ahí tuvo que aprender unos cambios conductuales. Pensemos en esto, como decís vos, que es un lugar donde no estoy. ¿Qué es lo que yo primero pensaría? Primero pensaría en lo actitudinal. Digo, ¿cómo me presento diariamente en ese lugar donde no estoy tan cómodo? ¿Sí? Entonces eso va a tener que generar ciertas actitudes de mi persona hacia el contexto y ciertos manejos en las relaciones intersubjetivas, es decir, cómo me dirijo a Jorge, cómo me dirijo a vos, qué temas elijo hablar, porque ahí ese es el otro problema que tenemos. Pensamos que el lugar de trabajo es un ámbito familiar, y el ámbito de trabajo es eso, es un ámbito de trabajo. Yo no puedo confundir las relaciones laborales que tenga con los compañeros, que pueden ser muy buenas, pero siguen siendo compañeros de trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, eso es algo que yo debo pensarlo, porque eso va a permitir que yo no me genere tanto estrés en un lugar donde yo no me siento cómodo, y pueda hacer esto que dicen los especialistas, formar un nido. Un nido es un lugar acogedor donde nos sentimos bien y donde podemos distendernos, ¿no? Y eso tiene que ver con otro ámbito que no es el trabajo, ¿sí? Entonces esa diferenciación me parece a mí que no está clara siempre en los sujetos que trabajan con otras personas. ¿A vos te parece que en cualquier trabajo todo tiene que ser armonioso, o hay cosas que también tenemos que aceptarlas como que no son
tan buenas y que tenemos que aceptarlas y desarrollarlas para que el conjunto del resultado de ese trabajo sea positivo, tanto para la persona como para quien estoy trabajando. Podríamos bifurcar la pregunta, Jorge. Parece tan lindo como lo dices, pero tan difícil aplicarlo. Yo hay algo que quiero rescatar y me parece que, viniendo con la línea de que plantea Jorge, es la actitud positiva. Eso. Exacto. Yo Si- te juro que quiero si yo ver no eso. tengo actitud positiva de mentalizarme Exacto, sí, que cuando exacto, llego, exacto. los problemas que tengo que dejar una puerta, estamos en un problema. Exacto. ¿Sí? Primero. Y segundo, no, los trabajos no son lindos siempre, ¿no? Entonces, es natural, digamos, o sea, porque digamos que el trabajo es algo que necesitamos para nuestra vivencia, para nuestro sustento, o sea, algo básico que sí lo tenemos que hacer, pero entonces no pretendamos que sea el paraíso. Yo digo siempre que el Armonioso paraíso siempre, terminó claro. con Adán y Eva, digamos, o sea que acá tenemos que lucharla todos los días y de alguna manera sí tratar de conciliar, tratar de generar un trabajo productivo que le satisfaga a todos, al que hace, al que recibe, al cliente, o sea, todo. Me parece que esa es la manera, digamos. yo acá no quiero ser autorreferencial, pero me parece que acá habría que pensar, Jorge, entonces en la lógica que vos venís de pensar en una cosa más armoniosa, es la habilitación de la palabra, ¿no? Claro, Si yo no puedo exacto. decir... La participación de todos, digamos. Exactamente. Si yo no puedo decir qué me pasa, Ujú. no en términos personales, digo, No. hoy No, peleé no, con mi no me... pareja, Exacto, ¿no? exacto. Sino Cada lugar, cada cosa en su lugar, digamos. claro, de pensar qué es lo que nos pasa con ciertas fases del trabajo, digo, ahí estaría en un problema. Claro. Porque es probable que me designen siempre a hacer algo que yo no tenga como muchas ganas de hacer. Si yo no es algo que me llame la atención o me agrada hacer, ¿qué debería hacer yo? Mirar qué hace el que sabe hacer Claro. para aprender. Ujú. Digo, hay cosas sencillas Sí. que uno necesariamente debe aprender. Digo, hay gente que necesariamente, cuando se encuentra ante el impedimento, la pared, necesita tomar esa herramienta y aprenderla. Ujú. Claro, ¿Sí? claro. ¿Qué pasa si no tengo la actitud de aprender? Pues tendré que tener buenas relaciones con ese que sabe hacer. Claro. Y entonces ahí claro, juega, Jorge. la capacidad de liderazgo, digamos. Sí, y de diálogo. Ujú. Claro. Porque ¿cómo le trato yo a ese otro con quien no, en un lugar donde no me gusta trabajar, pero que necesariamente me lo tengo que encontrar? ¿Qué pasa si yo lo maltrato a ese sujeto? Y va a llegar un momento que no me va a hablar. Va a llegar en otros momentos, bueno, el diálogo no va a ser diálogo, sino se presenta el conflicto Claro. directamente. Totalmente. ¿No? Digo, no hay un recorrido antes de llegar al conflicto, hay un malentendido, porque yo le contesté ese día, Creí, bueno, digamos. Y- yo pensé, hay mucho de supuestos, Ujú. yo supuse que él dijo, pero no dijo eso. claro. Entonces eso me genera un conflicto. Entonces, si pensamos en términos estratégicos, Jorge, en un lugar donde no me gusta, y yo pensaría en clave de relaciones personales. Primero, cómo me manejo con los demás, no solo pensando en cómo me gustaría que se dirijan hacia mí, sino yo cómo me dirijo hacia los demás. Y eso también tiene que ver, Jorge, con los lugares jerárquicos. En términos correntinos, digamos, Sí. ¿qué significa eso? Y se sacó la jineta, ¿no? Claro. El jefe no es más mi jefe, es mi compinche. Y entonces eso puede traer problemas, Totalmente. ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque se mezclan relaciones o sentimientos que pensando que porque me llevo bien o comparto momentos agradables, el otro va a dar concesiones en el ámbito laboral. Entonces eso genera un caos, genera estrés, porque en estas relaciones grupales siempre hay quienes toman la posta en la producción. Digo, y esto también es un punto de conflicto en algún momento. ¿Qué quiero traer a colación? Sí. Ser agradecido siempre también es una actitud positiva en los lugares donde no me siento cómodo.
Y esto tiene que ver con cómo establezco los diálogos con los otros sujetos, ¿no? Cómo podemos articular lo productivo. Bueno, nosotros tendremos que conocernos para que somos más habilidosos en algunos momentos. Exacto. No siempre uno es líder en todo momento, no puede ser líder en todo momento. No existen los liderazgos en todo momento del proceso. Digo, hay gente que tomará ciertas postas en algunos momentos y en otras no. Ganamos todos si el trabajo está hecho. Porque generalmente cuando uno hace esto de autoconocerse, que es lo otro que necesariamente para el trabajo y la salud es autoconocerte, generalmente nunca, cuando a uno le preguntan qué es lo bueno que te pasó en la vida, generalmente hay muy pocas cosas que recordamos sobre los buenos. Siempre se recuerda más las cosas malas. Siempre recuerdo más pérdidas, pero digo... No, pasa, mira, en este contexto, por ejemplo, en las redes sociales, algún comentario, hay 500 comentarios buenos, positivos, todo bien, pero el malo es como el que le quedó a la gente en el medio de la ceja, entre ceja y ceja, y te bloquea y te anula todo lo lindo que te pudieron decir con solo esa frase que alguien puso malintencionada. Muy buena reflexión, Noelia, la verdad. Es impresionante porque le pasa lo mal mucho cómo te a afecta, mucha gente, digamos. exactamente. Y no rescatar lo bueno, y que hay muchas cosas buenas. Ahí hay un componente que podríamos pensar, digo, bueno, en la vida uno tiene que aprender, uno ha transitado varios lugares de trabajo, ¿no? No quiero salirme de este lugar. Ha transitado varios lugares de trabajo y acá yo qué tendría que rescatar. Y bueno, me gusta siempre quedarme con los aportes que he hecho y los logros que yo he hecho en ese lugar. Así sea, modificar el membrete del lugar donde yo tenía que escribir una nota. Claro. Algo básico. Eso fue mi aporte. Te dio satisfacción. Claro. Bueno, el otro puede venir y decirme, chico, esto es la nada misma. Claro. Bueno, pero es su opinión. Yo tengo que aprender a diferenciar. Yo no me hago cargo de la opinión del otro. A mí la única opinión que me interesa es la mía. Exactamente. Y digo, esto también es pensar en el autoconocimiento y en estas autodefensas. Claro. Esto es muy importante, yo esto lo aprendí en la administración pública. Ajá. No hay nada que no se pueda hacer con una sonrisa. Totalmente, en eso coincido. De arriba cualquier cosa y atraviesa. Bastante. Yo me río de ella y ella se ríe de mí. Es impresionante. Lo de una sonrisa es cierto. Sí. Y yo creo que nos predispone un cambio actitudinal. Digo, tener una energía positiva. Claro, y además te transmite ya. En ver el semblante de esa persona y eso te transmite y te preguntas hasta ¿todo el tiempo es así? ¿Se ríe todo el tiempo? ¿O está así activo todo el tiempo? ¿Tiene esa energía? Sí, hay gente que es así. Yo quería traer en alusión a esto que estamos pensando en el trabajar saludable, algo que me pasaba a mí mucho en el equipo, compartíamos muchas horas de lunes a viernes. Sí. Y teníamos un problema que nos empezábamos a exceder de kilo porque, bueno, hay mucho de oficina, poco movimiento. Entonces, pensamos en una reunión de esos de equipo, cómo podíamos pensar en nuestros hábitos cotidianos de alimentación. Porque, ¿qué pasa? Vos te encontrás todos los días con un grupo de gente, llega a las 10, 11 de la mañana, bueno, ¿qué comemos? Se armaba la famosa vaca, íbamos hasta la reina. Y bizcochitos. Bizcochitos, facturas. Todo harina. Todo harina. Bien, entonces como pensamos en esto de que no es saludable, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Sí. Bueno, podemos un día tener un permitido de harina, chipacito, bueno, todas esas cosas que nos gustan mucho, pero fuimos pensando entre todos qué cosas alternativas podíamos hacer en estos encuentros de las 10 del momento del recreo. Entonces, bueno, ahí empezaron. ¿Con qué, digamos, se nutren? O sea, ¿con qué se...? Primero pensar en la economía, Jorge, que somos obreros. Claro. Entonces, ¿qué fruta de estación estaba más barato? Entonces, bueno, un día nos juntábamos. Mandarina. Pongámosle que en invierno había un día donde tomábamos algún cítrico
En verano, ensalada de fruta, algún jugo natural, Sí. Empezar a variar también eso. Me parece que no siempre eso, hay posibilidades en los ámbitos laborales de que pueda acontecer eso, pero me parece que... No, pero qué que bueno es eso, la importante. coordinación que había en el grupo de querer estar mejor, de mejorar eso, y que todos estaban de acuerdo. Sí, en algún momento también hemos tomado una tarde así de caminatas. Claro. También. Digo, ¿no? Bien. Pensar en esto. Teníamos Claro. un profesor de educación física que se predisponía a... y me parece que esa actitud de predisponerte a también ayuda a los lugares de salud y trabajo, digamos, ¿no? Claro, generar ese tipo de ámbito que Sí. es el beneficioso para todos, digamos, porque en definitiva yo creo que todos queremos eso y bueno, hay que propiciar, que no es fácil. Y con respecto a lo que vos decís, Darío, con respecto al tema de qué es lo que comer en los lugares de trabajo, yo creo que lo más fácil para los lugares de trabajo, alimentarse saludable, que te brinde energía, por ejemplo, una banana, una manzana, una pera, es tan fácil, no tiene envase, es sustentable para el ambiente, o sea, más positivo que eso imposible. Nutrientes vivos que te Sí, pero hay gente mejoran que no come el una sistema banana. inmune. Querían comer 2 o media docena de bananas, más o menos. Sí, hay también... ¿Cómo generaron eso de cuánto es la cantidad o la porción para cada uno? Y hay algo que todo ser humano está atravesado, y es la mirada del otro. La mirada del otro en algún punto importa, Sí. y uno cuando va aprendiendo o cuando va desarrollando habilidades a cuánto me importa la mirada del otro, Ujú. hay una cuestión de salud. Sí. Entonces la mirada del otro siempre es importante en el término de, no de control, sino en términos... De aportar. Sí, de decir algo que a uno le parece que no está tan bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí siempre hay siempre tenemos a alguien que nos dice, ya te diste cuenta cuánto comiste, Claro. digo, no, fíjate lo que hiciste, no en términos de confrontar con uno. O de sino- burla también, porque Claro. se puede generar eso y te genera como también angustia el tema de la burla. Sí, es así. Yo quería rescatar esto del ambiente saludable y amigable y inclusivo, con actividades que se integran en las relaciones laborales, y estas actividades pueden ser festejos de cumpleaños, eso pasa mucho en los grupos, se juntan, hacen un asado, comparten momentos de los cumpleaños de los hijos, y yo creo que ahí también el límite de compartir toda tu vida privada tiene que tener un límite. Claro. Si no se mezcla todo, digamos. No todos los festejos deben ser compartidos con los compañeros de trabajo, eso hay que tenerlo en claro. Sí. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y las relaciones saludables, me parece a mí que pasan por relaciones de respeto y de confianza. ¿Sí? Cuando yo soy controlado para saber cuánto produzco, no hay confianza. Entonces ahí uno tiene que... y la confianza no es algo que viene dado, No, a uno le da confianza y No es que hace... le das confianza a cualquiera. Y hace lo que quiere. Exacto. La confianza se gana y se genera. Y se genera a partir de lo que produzco y muestro que puedo hacerlo. Generalmente, ¿qué pasa con la gente? Generalmente lo que pasa en los lugares de trabajo es que al no haber ciertos controles, tampoco hay resultados. Entonces, me parece que esto también tiene que ver con la confianza que uno genera en los otros y las posibilidades que eso te genera. Cuando uno genera confianza y genera producción, no es lo mismo ponerme en un lugar a pedir aumento de sueldo sin haber producido, sino que haber mostrado el trabajo que hice y tenerme un doble mérito para eso que estoy pidiendo, ¿no? Porque entonces quien decide si me aumenta o no, Claro, no va a poder decirme, mirá, Darío, vos no hiciste lo que tenía que Es hacer. que eso hoy así como está el mundo y los desarrollos que hay, yo creo que es sumamente importante manejarnos de esa manera, o sea, con la productividad. Tanto se produjo, tanto un porcentaje, digamos, de beneficio para todos los que aportaron que eso suceda, digamos. Eso es fundamental en cualquier
negocio de venta, de producción, eso es muy básico. Para mí hoy, si eso no se trabaja de esta manera, no hay negocio que se sustente en el tiempo, digamos. Darío, la verdad que un placer charlar con vos, nos quedaríamos horas, por supuesto, pero ¿cuál es como tu palabras finales con respecto a todo esto, o cómo es hacer este gran cierre? Sé que nos quedó muchas cosas afuera porque la verdad que hablamos muchísimo, pero ¿cuál sería como tu cierre o tu consejo final para las empresas o para el trabajo cotidiano de cada persona? Yo para cada persona, primero, haber pensado qué quiero ser. Primero, qué quiero ser y qué quiero hacer, qué sé hacer, digo, y proyectarme y trabajar para eso. Sí. Esa sería como una primera herramienta. Si yo quiero que mi empresa produzca más, yo necesariamente necesito generar condiciones, no solo nutricionales, como le decía yo hoy a Jorge. Yo soy un convencido de esta idea que uno tiene que poner el cuerpo en las capacitaciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo les quiero convencer al otro, yo le tengo que demostrar al otro que eso es así. Entonces, cuando en las campañas de cólera que en algún momento hubo en este país, salía la propaganda: señora, póngale 2 gotitas de agua lavandina, que eso termina con el cólera. Y la gente no lo hacía, porque en su vida tomó agua con lavandina. Ahora, si pensamos en esta capacitación, pongo el litro de agua, 2 gotitas de lavandina, doy la capacitación y preparo el agua, lo tomo y les hago tomar a todos, es muy probable que ese resultado sea más beneficioso que solo saber que el agua con lavandina es buena, ¿sí? Entonces, yo no solo en una empresa tengo que saber que tener buenas relaciones, que mis empleados tienen que estar bien descansados y que deben estar incentivados, y una de las formas es a través de la capacitación, sino debo generar estas condiciones necesarias, mínimas. Tener pautados horarios, tipos, y me parece que ahí es donde se habilitan estos espacios donde yo puedo consensuar a través del diálogo, ¿no? Me parece que por ahí iría la cosa, como para sentirme un poco confortable. Exactamente, excelente. La verdad, Darío, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos, porque la verdad que nos abriste mucho. Y del otro lado también, la gente creo que se siente identificada. Ahora lo va a estar pensando, me parece. Y nos quedó muy corto el tiempo, porque tenemos como para hablar muchísimo más con respecto a esto. Así que muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Un placer que vengas al programa. La verdad que estás invitadísimo todas las veces que quieras. Gracias, Jorge. Gracias, Gonzalo, al otro lado. Gracias, Willy. Todo el equipo. Recordad que nos vemos mañana a las 21 horas nuevamente aquí en Comunidad Saludable Señor Santino.